Héctor, gracias. Entonces, estaríamos en la clase 5, ¿sí? Y ya la próxima terminaríamos con la materia resiliencia. Y en esta clase vamos a hablar de lo que en algún momento mencionamos, la resiliencia en la niñez, en los niños, ¿sí? Habíamos mencionado por ahí en las clases anteriores que a los niños es más fácil que desarrollen la resiliencia por las distintas etapas que atraviesan, porque están en momentos donde son curiosos, donde quieren aprender, todo el momento donde se les enseña, ¿no? Donde descubren un montón de cosas. Entonces, donde, como si fuera esa esponja que vimos, ¿sí? Absorben todo lo que ven, todo lo que les enseñan, todo lo que viven en sus casas, en sus hogares, en las escuelas, en todos los ámbitos donde se mueven. Entonces, para aquel niño que por ahí no nace con la resiliencia, es más fácil que pueda desarrollarla si se la enseñamos. Entonces, acuérdense en otra cosa también, que es importante, que toda persona puede ser resiliente. Toda persona puede ser resiliente, ¿sí? Entonces, la única diferencia es que puede nacer con esas capacidades ya innatas o puede desarrollarlas, ¿sí? Pero toda persona de cualquier edad puede ser resiliente. Ahora, dicho esto, vamos a hablar entonces de la resiliencia en la niñez. Para que el niño pueda desarrollar la resiliencia, tenemos que ver distintos aspectos, ¿sí? Primeramente, en la escuelita bíblica, perdón, me estaban llamando. En la escuelita bíblica que trabajamos con los niños, primeramente es mirar la necesidad, la situación que están pasando esos niños que tenemos, ¿sí? Que le vamos a enseñar la palabra, que le vamos a enseñar a realizar juegos, actividades, pero hay que ver la necesidad. Es muy importante cuando preparamos las clases de la escuela bíblica, no puntualizar el tema y decir nosotros o poner nosotros las actividades porque creemos que queremos nosotros enseñarle a determinado tema o determinada cosa. No sería conveniente. Lo conveniente es ver la necesidad del niño. ¿En qué etapa está pasando? ¿Qué le está pasando en su hogar? ¿Qué necesita? Entonces, si nosotros determinamos la etapa que está pasando, lo que necesita, lo que va a aprender va a ser de otra manera, ¿sí? Va a aprender en cuanto a esa necesidad que él está teniendo. No en cuanto a nosotros los temas que queremos enseñar, no, sino los temas que vamos a enseñar, pensarlos en cuanto a la necesidad de esos niños que tenemos. Esos niños obviamente todos no van a tener la misma necesidad. Bueno, hay estas necesidades, esta clase vamos a tratar esta necesidad y en cuanto a esa necesidad vamos a trabajar este tema, esta actividad de esta manera, la otra clase vamos a trabajar sobre la otra necesidad. Eso es fundamental, ¿sí? Porque entonces estamos haciendo hincapié en ese niño, en lo que le está pasando. No en lo que nosotros creemos que tenemos que enseñar, sino de acuerdo a esa necesidad, enseñar. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Se entiende? Bien, ahora, para que el niño pueda desarrollar la resiliencia, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tiene que aprender el niño? Primero, tiene que aprender a ser sociable. Es importante que nosotros captemos, de esto estaba hablando recién, que captemos esos niños que se aíslan.
a esos niños que no quieren compartir, que se quedan a un lado. Veamos por qué le pasa esa situación y tratemos de todas las maneras, de a poquito, a que ese niño empiece a sociabilizar con el compañerito, de a poco, de a uno, a grupo, depende de cómo él se vaya moviendo, entendiendo. Hay que tratar de que esos niños que se aíslan sociabilicen. El sociabilizar ayuda un montón. ¿Por qué? Porque los niños al sociabilizar comparten cosas y ven que el otro nene por ahí, no puede hacer él también esto. No le sale tan bien como a mí. Entonces empiezan a entender que no es el único que por ahí no le sale alguna cosa, o que no es el único que le pasa tal cosa, porque empiezan a compartir, a hablar con los otros niños. Es importante que el niño sea sociable y si no lo es, ayudarlo a sociabilizar. ¿Sí? Otro punto, ahora igual vamos a copiar, después les voy a dictar así les queda para anotación. Otro punto importante es que aprenda a ser solidario. Y también vamos a lo que estábamos hablando. Aprender a ser solidario. Obviamente, no solo en los ámbitos donde se mueve en la escuela o en el colegio o en la escuela bíblica, sino que también a ser solidario en su casa. Aprender a compartir o ayudar a su papá, a su mamá, a hacer alguna tarea, ¿sí? A ser solidario en general, en los distintos ámbitos donde se mueva. Si hace deportes, a ser solidario ahí en el deporte que está haciendo, ayudar a los compañeros, cuando se hacen las tareas, las actividades en la iglesia, incorporar a los niños a esa solidaridad, hacen, dan ropa o comida, bueno, incorporarlos, porque los niños tienen que aprender a ser solidarios también y a sentirse partícipes de esas tareas que hacen los adultos también, ¿sí? Es importante que vayan desarrollando de a poco, pero que se vayan ayornando, perteneciendo, ¿sí? Siendo incorporados a esas actividades, no separarlos de esas actividades, que se vayan incorporando, ¿sí? Otro punto es en las tareas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque o quedó activado algún micrófono, me parece. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Todo bien. Bien. Otro punto es en las tareas. Las tareas, ya sea de la escuela o las tareas que por ahí, como estaba diciendo, por ahí que los papás empiecen a darles tareas pequeñas en la casa, de poner la mesa, de hacer su cama, de acomodar su habitación. Esas tareas, ¿a qué ayudan al niño? A ser responsables, ¿sí? No son las tareas de la escuela, hacer las tareas de la escuela, sino a esas pequeñas tareas que les dan en la casa los papás o con quien vivan. ¿Por qué? Porque empiezan a ser responsables, a tomar esa responsabilidad y a ir desarrollándola, ¿sí? Porque si no se hacen estas acciones en los niños, cuando llegan a la adolescencia es más complicado. Es más complicado, es más difícil de lo que lo incorporen. Entonces, de a poco, pequeñas tareas. Barrer la vereda, hacer cosas simples o ayudar al papá a hacer algo, a la mamá a hacer algo, pero incorporarlos a que tengan responsabilidad, a que aprendan a tener responsabilidad, ¿sí? Cuando sean más grandes, cuando lleguen a la preadolescencia, a la adolescencia y sean jóvenes, ya eso lo van a tener incorporado, entonces no va a ser más difícil, ¿sí? No van a estar luchando ahí con el adolescente que tiene otro, porque cada etapa, ahora vamos a ver eso, cada etapa es diferente.
¿sí? Desde los más chiquitos a los principiantes que se le dice, a la niñez media, a la preadolescencia, a la adolescencia, a los jóvenes, son etapas diferentes, cada etapa van atravesando distintas cosas. Entonces eso también, para los que estamos en la escuela bíblica, tienen que saber bien las etapas de los niños, para poder entender qué están atravesando. Eso es fundamental, eso no puede faltar en la maestra de la escuela bíblica. Eso no puede faltar, ¿sí? Maestra, maestro, el que esté direccionando la escuela bíblica o los que estén en la escuela bíblica, es fundamental conocer las etapas, las distintas etapas, ¿sí? Los que hicieron el curso de la niñez seguramente saben de lo que estoy hablando. Cuando den la segunda parte también me parece que van a focalizar en estas etapas. Y es importante, es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Para focalizar bien los temas que damos, para qué los damos, y entender la situación y los momentos que están viviendo cada etapa de los niños, ¿sí? Entonces, que respeten las tareas y que aprendan a ser responsables a través de ellas. Otra es ayudarlos a concentrarse en pequeños objetivos. X objetivos, enseñarle a poner determinados objetivos para ellos, eso les va a ayudar a ir creciendo, a ir teniendo confianza en ellos mismos. ¿Por qué? Porque van a ir cumpliendo esos pequeños objetivos que ustedes les pongan, entonces van a ir acrecentando su confianza, ¿sí? Y también conociéndose más ellos en cuanto a lo que pueden, a lo que no pueden, y cuando no pueden, ayudarlos y hacerles ver que si no pueden, si lo intentan y siguen y piden ayuda, van a poder, que nada es imposible, ¿sí? Otra cosa que en estas partes es de fomentar la autoestima. Por favor, tengamos cuidado, y más como hijos de Dios, tengamos cuidado cuando le hablamos a los niños, porque las palabras son como espada, y una palabra le puede quedar grabada y eso puede afectar a su autoestima y a lo que después logre cuando sea más grande. Entonces, importante cuando no le sale algo a los niños, cuando no le sale algo a sus hijos, no le digan, ves que no podés, ves que sos un inútil, o no, para esto no, espera, que esto no podés vos hacerlo. Por favor, tengan cuidado, porque, y más como hijos de Dios, podemos soltar esa palabra para bendición o para maldición. Y nosotros a veces no tomamos conciencia de que esas palabras le quedan grabadas y van a y después cuando crezcan va a afectar a lo que ellos puedan lograr. Entonces, siempre cuando sus hijos o los niños de la escuela bíblica les cueste algo o no sepan hacer algo, o se confundan, o hagan algo que está mal, nunca les digan que está mal. Se les puede decir eso de otra manera. Se pueden parar, por ejemplo, no hicieron bien la tarea, ¿no? O algo que les pidieron, en sus casas algo que le pidieron que hagan y no le hicieron bien. Ay, mira, podría hacerlo de esta manera. O mira, fíjate que te falta así. O mira, yo te ayudo. Buscar palabras para que el niño o niña no le lastime, no lo lastime y lo marque. Es importante.
Es muy importante, ¿sí? Y otra, ayudarlos a enfrentar los cambios. Distintos cambios que pueda, ya sea por ahí se mudan, o por ahí la escuela, que tiene que cambiar de escuela. Distintos, yo le estoy dando ejemplos, pueden ser muchos ejemplos. Entonces, en esos cambios, ayudarlos, acompañarlos y explicarles por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Nosotros a veces subestimamos a los niños. Y por ahí los vemos chiquitos y no le explicamos por qué determinamos que hagan tal o cual cosa. O ustedes cambian algo en su vida y, bueno, lo arrastran, lo llevan, pero no les dicen por qué cambiaron, o por qué están en otra casa, o por qué deciden tal o cual cosa. A veces hay que explicarlo a los niños, porque los niños piensan que es su culpa. Hay situaciones que por ahí si no le explican por qué pasa determinadas situaciones, los niños asumen que es su culpa. Y eso también marca en el crecimiento y lo que después puedan llegar a ser o a lograr. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Por eso es importante explicarle a los niños o a los chicos, como ustedes quieran decirle, por qué hacen tal cosa, por qué deciden tal otra. Hay que explicarles. Los niños forman parte del hogar, de la familia. No porque sean niños, no entienden. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Profesora, le hago una consultita. Esto también puede traer consecuencias para futuro, para cuando uno ya es mayor de edad, ¿no es cierto? Porque muchas veces yo he conocido gente de la cual en su niñez ha sido también ella muy sufrida por este tema, por el tema de que no servís, que no lo sabes hacer, que sos, a muchos he escuchado que le han dicho sos un inútil, disculpe la Sí, palabra, ¿no es cierto? Es que yo lo... No servís para nada, tu hermano lo hace mejor, mirá dónde llegó tu hermano y mirá lo que vas a hacer vos. Eso va a llegar a que también ellos a futuro los perjudique, y en una palabra, a futuro, que ellos sean grandes, también los puede perjudicar mucho más. Por supuesto, así es. Así es. Eso queda marcado en nuestra mente, en nuestra psique queda marcado. Queda marcado. Y también, si no nos damos cuenta, también podemos trasladarlo a nuestros hijos. Si a nosotros nos hicieron eso, si no nos damos cuenta, lo podemos trasladar a los hijos. Y no, a veces no somos conscientes. Eso es lo que pasa. A veces no somos conscientes de lo que estamos provocando. Entonces, es importante prestar atención a estas cosas. Y si en algún momento lo hicimos o lo estamos haciendo, porque lo podemos hacer, porque si no nos damos cuenta, lo podemos hacer. Bueno, pedir perdón a nuestros hijos, pedir perdón. O se les puede escapar porque están enojados, porque les pasó una situación determinada, pero salir de acá, y uno descarga con el hijo, bueno, después llamarlo. Hijo, perdóname, mirá, estaba enojada, perdóname, que no pasa nada, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Lo importante es hacerlo, pedir perdón y también reflexionar por qué actuamos de esta manera. Esto yo ya lo he mencionado, pero es importante, ¿no? Esta materia es fundamentalmente para eso, para ir reflexionando cómo vamos en nuestra vida, por qué tenemos la conducta que tenemos, por qué
frente a situaciones actuamos de determinada manera? ¿Por qué tenemos el carácter que tenemos? No solo viene con nosotros, también es una consecuencia. Por ahí los que nos criamos en un hogar con violencia, vamos a tener un carácter que fue fomentado en ese hogar de violencia. Que por ahí no es que vino con nosotros, sino que normalizamos una manera de actuar que por ahí no es de nosotros, pero la normalizamos porque la vivimos y la incorporamos. Entonces, si nosotros somos conscientes de por qué hacemos tal cosa, por qué buscamos esas reflexiones, es que nos ayuda, porque es como decía en otra clase anterior, ahí pedimos bien, le pedimos al Señor bien. O sea, Señor, mira, yo ahora descubrí por qué hablo así. Ahora descubrí por qué reacciono así. Señor, por favor, cambiame acá, ayúdame en esto. Entonces, todos tenemos puntos por distintas, todos vivimos, fuimos niños y atravesamos en nuestros hogares distintas situaciones. Entonces, piensen en ese niño ahora. Piensen en ese niño. ¿Qué atravesamos? ¿Qué pasamos? Y vean si estamos repitiendo algunas cosas. Porque a mí me ha pasado, me pasa, me doy cuenta un montón de cosas, de por qué yo pasé, tenía determinada cosa, y digo, mira, esto lo estoy repitiendo. Entonces le pido al Señor que por favor haga en mí, en esa área. Dicho esto, a ver, está mi coequiper, mientras van reflexionando, ¿está mi coequiper ahí firme? Ahí está firme, Héctor. Vamos a ver un video. Vamos a ver si con mi coequiper funciona lo que... A ver si me puede compartir un video. Crucemos los dedos. El Señor está ahí guiando y allanando el camino. Para que podamos mostrar el video. Lo primero que voy a hacer es pausar la grabación. Amén. Gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esta escena? ¿Se les ocurrió algo para compartir? ¿Vieron la película En busca de la felicidad? Valeria te está levantando la mano. Valeria, desmuteate. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Bendiciones. Yo quería recopilar, ya la había visto esa película y la verdad deja en panorama, o sea, en sí deja mucha enseñanza. Una de las cuestiones que a mí me llama la atención, o sea, a pesar de la situación que el papá está viviendo y de los momentos frustrantes que uno atraviesa en la vida, juega con el colectivo imaginario de su hijo para no hacerle ver la adversidad que está pasando él, sino de que a través de esa situación sacó un provecho y bueno, quiso hacerle pasar un buen momento, el momento de la adversidad, viste, a su hijo. Entonces, pasa de que es algo, no sé, o sea, no lo he visto así de otra forma, si en mi vida o en otras personas lo hemos practicado, pero sí me llamó la atención porque es difícil para un papá vivir en una situación de no tener trabajo, no tener un lugar donde habitar, no tener una casa, y como papás nosotros no venimos con un material que nos diga, bueno, esta es la forma de ser papá, esta es la forma de ser mamá, la vamos aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, y lo que me llama la atención es que hay que jugar con esas cosas porque es lo que dejamos impregnado. O sea, yo una vez recuerdo de un testimonio de una mujer a la cual estaba pasando las mismas situaciones que esta película,
Y lo que ella marcó la diferencia es que su mamá pasaba ese pequeñito tiempo que era de jugar, ya sea a vender algo, y jugaba con su imaginación. Entonces, ella conservó ese recuerdo para seguir avanzando, siendo o no siendo cristiana, ¿no? Y, o sea, esa era mi breve acotación. Muchas gracias, Gracias. Valeria. Muchas gracias. Así es, es parte de lo que muestra, ¿no?, esa escena. ¿Alguien más quiere compartir lo que le pareció? Profe. Sí, hola. Ángel quiere Hola, compartir. Ángel. Hola, Ángel, bendiciones. Nosotros vimos la película con mi esposa, con los chicos, y nos sorprende por el personaje la persistencia que tiene para llegar a su meta de la felicidad, a pesar de todos los obstáculos que tiene, no solo por ser varón, también puede ser mujer, y lo he visto en muchas personas, la persistencia que tuvo para llegar a la meta que se había fijado, a pesar de todos los obstáculos que tuvo, con su hijo a cuestas también. Ese es el mensaje que nosotros podemos ver, la persistencia que tuvo hasta que llegó y lo logró. Y de esa parte, perseverancia. Ángel, de la escena esa, ¿qué es lo que te llama la atención o qué podés rescatar de esa escena, de la escena que mostramos recién? De tomar para llegar primero tenía una meta fija, y para llegar a esa meta iba a hacer lo que fuera para que su hijo esté bien dentro de la situación que estaban viviendo los dos, porque estaban en una situación de calle. Realmente tiene escenas de la película, pero que yo supongo que la han hecho basada en algún hecho real, seguramente. Sí. Vemos todos los días. Vemos todos los días personas que... vemos también que la iglesia en una parte también él va a un lugar donde lo atienden, es un lugar religioso, ¿verdad? También. Donde lo atienden, lo cuidan. Exacto. Y es muy importante para él, también es parte de su vida, yo creo que a pesar de... Estar sobre todo en el acompañamiento de la situación de su hijo. Eso fue lo que me gustaba, que a pesar que el niño quizá no comprendía mucho la situación de la realidad que se vivía, que el papá pudiera contenerlo en forma de juego, en forma de amor. Ahí Anabel diste en la tecla. Eso es lo que nosotros pensamos, que el niño no comprendía exactamente. Pablo está levantando la mano también. Si nosotros vamos a la etapa, ahí lo escucho, si nosotros vamos a la etapa, porque en la película el niño tiene 7 años, y si vamos a la etapa, las características que tiene un niño de 7 años, pensamos nosotros que no, pero sí comprendía. No quiso dejarlo ahora, también, creo que... Sí, te escucho. No quiso como... guardó al niño de un trauma, porque el niño, al entender todo lo que se veía, él trató de cubrir esa parte para que el niño cuando fuera creciendo no tuviera ese trauma, que era pasar un lugar donde no tener casa, no tener una seguridad de alimentos, no tener siquiera donde bañarse, y para él iba a ser traumático esa edad, como lo es para muchos niños, ¿no? Casi todo diríamos, porque la niñez y parte de la adolescencia, un niño absorbe lo bueno y lo malo, y eso deja marcas en la vida. Eso es por lo menos lo que entendimos. Gracias por compartir. ¿Quién? ¿Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Yo la película no la he visto. Lo que rescato de lo que vi recién en el video es que el niño, ¿no es cierto?, podemos ver como el Señor nos dice que tenemos que ser nosotros, que tenemos que tener el corazón como un niño y ser como un niño. Digamos, esa inocencia que el padre le dice, cuidado con los dinosaurios, no, ojo, no lo pises, y él cree ciegamente en lo que el padre le está diciendo, y hasta pareciera que los está viendo a los dinosaurios ahí, ¿no es cierto? Y creo que ahí se cumple a lo que el Señor nos manda a nosotros, que tenemos que ser como niños y creer, aunque no veamos, ¿no es cierto?, creer las cosas que Él puede llegar a hacer en nuestras vidas. Eso es lo que tomé, no he visto la película, no sé bien a fondo de qué se trata, pero en este pasaje que vi, lo que puedo observar es eso, es la inocencia y cómo el niño cree ciegamente en lo que su padre le dice. Amén. Amén. Gracias, Pablo. Gracias.
¿Alguien No, más? por favor. ¿Alguien más quiere comentar Rosario. algo? Ahí Rosario. Rosario. Sí, Rosario. Sí, lo que yo me gustó mucho, la capacidad del papá de hacer esa película, pero el nene también se da cuenta. Muchas veces nosotros creemos que los chicos no se dan cuenta, porque un niño de 7 años se da cuenta de las circunstancias, pero él, sin embargo, apoyó al padre en esa visión que el padre imaginariamente le quería hacer ver, y fue mutuo, creo que fue del papá y el niño. El niño se complementó a lo que el padre quería, porque cuando le dice, ¿dónde están los dinosaurios? Él le siguió como, perdón, le dio la corriente al papá, y creo que fue parte de los dos. Eso es lo que yo entendí. Gracias, Rosario. ¿Alguien más? Omar. Sí, con respecto a este video que acabamos de ver, tiene que ver mucho con la resiliencia, con el tema que estamos tratando. Porque aunque la película, el caso puntual pueda ser o no de la vida real, más allá de que la película trata de un hecho real, lo que la escena marca es cómo el padre guarda al niño de tener un mal recuerdo sobre la experiencia que ellos estaban teniendo. El padre inconscientemente está pensando en el bienestar del niño a pesar de la situación que están viviendo, para que el día de mañana, cuando ese chico sea un adulto, sea un mayor, pueda resolver de una buena manera distintas situaciones, como por ejemplo atravesar esta situación y dejarle una idea clara al hijo de cómo pasar una determinada adversidad, cómo resolver un determinado problema, una determinada situación. O sea, lo que el padre le inculcó es una forma de atravesar una situación sin que el niño se vea superado por la misma situación. El padre, en la escena donde va avanzando, donde ya le golpean la puerta, el niño se quedó dormido, pero además de eso, el padre, a pesar de la angustia, de la impotencia, de lo que él siente dentro, para él era todo un proceso, una lucha, guardar a su niño, a pesar de lo que él sentía en su corazón. Él le protege la cabecita para que el niño no se vuelva a despertar y no sienta toda la presión o lo que estaban en ese momento atravesando. Él guardó como papá a su hijo. Creo que en este sentido, en el tema de la resiliencia, lo que hizo fue el padre formar al niño o darle un ejemplo de cómo atravesar una determinada situación. No permitió, el mismo padre no permitió que la situación a él lo superara. Y le dejó un claro ejemplo al hijo de cómo atravesar una determinada situación. Gracias, Omar. Gracias. Exactamente tiene que ver con la resiliencia lo que vimos en el video. Todo lo que compartieron y lo que hablaron y lo que comentaron tiene que ver con la resiliencia. La actitud que toma el padre después va a ser consecuencia de cuando crezca ese niño, la actitud que va a tener. Entonces, la capacidad, como mencionaban, todo lo que mencionaron, todo corresponde, porque la capacidad que tiene ese padre de separar lo que estaba viviendo y de pensar en ese niño y de poder imaginarse toda una situación para él también, aunque después él estaba llorando, el padre estaba llorando, esa situación de imaginación, de creatividad, lo ayudó a él también. Sobrellevó ese momento, porque él se queda, los que no vieron la película estaría buenísimo que la vean, porque anteriormente él se queda de repente sin la habitación, no sabía que le iban a sacar las cosas, o sea, para él fue un golpe, no es que ya iba sabiendo que se iba a quedar sin la habitación, que estaba alquilando, pagando por semana, por día, creo que era por semana. No fue de repente,
Él sabía que estaba debiendo, pero no sabía que le iban a sacar las cosas afuera. Entonces llega a la tarde, a la nochecita así, se encuentra con todas las cosas afuera. Y con el nene sin saber a dónde ir. Entonces, la capacidad de este personaje, del hombre, eso es ser resiliente. Lo que él hace tiene que ver con la resiliencia. Y esa resiliencia se la está trasladando al niño, porque el niño imitó la imaginación, la creatividad que tuvo el papá. Él se metió en esa imaginación y creatividad. Acuérdense que en la clase pasada hablamos de una de las características que es ser creativo, ¿no? La creatividad, desarrollar la creatividad para ser más resiliente. El padre usó esa creatividad, lo involucró al niño y el niño imitó. Miren la etapa dijimos que tiene 7 años en esa película. Vamos a hablar de la niñez media, o se le llama principiantes. Es de 6 años a 8. Miren lo que pasa en general, ¿no? Siempre hay excepción. Pero miren lo que pasa en los niños de esa edad. Físicamente, tienen gran energía y actividad. Comienza a dirigir. Esto de comienza a dirigir, el que vea la película o que ya la vio, se va a acordar que al principio de la película él empieza a decirle al papá que quería hacer no sé qué cosa. Él se ve las características de 7 años. Ella no juega solo, juega con propósito. Mentalmente, es un observador. Tiene ojos y oídos para ver y oír lo que se le escapa a los mayores. Su capacidad mental no está de acuerdo para interpretar correctamente todo lo que ve y oye. Tiene más poder de concentración, ¿sí? Entre 15 y 20 minutos. Para los que damos en la escuela bíblica, entre 15 y 20 minutos tienen poder de concentración. Tienen curiosidad compulsiva, imaginación imitativa. Acá es donde se ve la escena. Tienen imaginación imitativa. Lo que hizo el niño fue imitar y meterse en la imaginación del padre. ¿Sí? En lo espiritual, es capaz de distinguir entre el bien y el mal. La vida ha comenzado a ser real para esta etapa del niño. Y en lo social, tiene más cooperación, despierta a la realidad de la vida social y crece en independencia. Esto también se ve en determinadas escenas de la película. Ahora, en ese momento de la escena que vimos del video, aparece esto que es la imaginación imitativa. El niño se metió en esa imaginación del padre, pero después el niño, como les leí, tiene capacidad de distinguir el bien y el mal, se está dando cuenta de lo que pasa. Pero como es niño, se metió en esa historia que imaginó su papá y la compartió con su padre. ¿Se entiende? Bien. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, si no tienen nada más que agregar o compartir, vamos a copiar. Tienen que agradecer que ahora unos minutitos van a copiar nada más. La clase pasada dice el nombre de la película, profesora, ¿puede ser? Sí, En búsqueda de la felicidad. Gracias. De nada, o En busca de la felicidad, en búsqueda, algo así. Después el video lo voy a compartir para los que no pueden estar presentes en la clase. Bueno, entonces van a anotar los puntos principales que hablamos, ¿les parece? Preparen la hojita, la lapicera. Entonces, vamos a poner resiliencia en la niñez.
2 puntos. ¿Cómo ayudamos a desarrollar la resiliencia en los niños? Y abajo ponen 1. Aprender a ser sociables. Dos, a ser solidarios. Profe, ¿puede repetir la 2, por favor? ¿Sí? A ser solidarios. Me estoy quedando congelada. A ser solidarios. 3, a ser responsables. Qué bueno, José, que resista el celular. Te veo que todavía estás. Gloria a Dios. A ser responsables. Coma, por medio de pequeñas tareas. Por medio de pequeñas tareas. El punto 4. A concentrarse en pequeños objetivos. A concentrarse en pequeños objetivos. Número 5. Fomentar una autoestima positiva. Abajo ahí agregamos algo que poco a poco confíen en sí mismos. Cualquier cosita me dice. Profe, ¿podría repetir el número 5? Sí, de nada. El número 5 dice, fomentar o fomenta una autoestima positiva. Fomentar una autoestima positiva. Abajo, en el mismo punto,
poco a poco que confíen en sí mismos. Poco a poco que confíen en sí mismos. Porque esto no lo copien. Porque ¿qué pasa cuando los niños empiezan a confiar en sí mismos? Se les presentan distintas problemáticas y por ahí lo empiezan a resolver solos, solitos. Cuando empiezan a confiar en sí mismos, a que ven que pueden, en las distintas tareas o objetivos que le vayan dando, eso va a ir incrementando, su confianza se va incrementando. Entonces, ahí por ahí resuelven problemas que nosotros pensamos que no pueden, pero al fomentar todos estos puntos, el niño se va a encontrar con que puede resolver algunos problemas que le surgen en el momento, en distintas circunstancias, ya sea una discusión con un compañerito, una tarea. Nos puede sorprender que el niño pueda resolverlo sin ayuda de nosotros, nos puede sorprender. ¿Por qué? Porque vamos fomentando esto, ¿sí? El punto número 6. Aprender a aceptar los cambios. Y esto también, esto no lo copian, esto es una aclaración. En estos cambios, vieron que los niños empiezan desde el inicial y van atravesando en la escuela distintas etapas. Bueno, si nosotros vamos acompañándolo en estos cambios y explicarle por qué cambian en tal etapa, por tal etapa y así, ellos van a ir incorporando eso y aceptando y entendiendo por qué tienen que cambiar las distintas etapas. Hay un cambio muy crucial en los niños, en los chicos, del preadolescente a la adolescencia, que cambian la primaria con la secundaria. Ese es un cambio muy importante que hacen. Entonces, si nosotros ya venimos acompañándolos en los pequeños cambios, es del iniciar a la escuela, o explicándoles si cambiamos de casa, si cambiamos esto, si cambiamos lo otro, entonces ese cambio tan puntual, que es una etapa, la preadolescencia y la adolescencia, yo creo que es la etapa más difícil que atraviesa la persona. Porque esa es la etapa donde la persona empieza a buscar su identidad. ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? Empieza a quererse sentir partícipe de los grupos y a ser aceptado, querer ser aceptado. Es una etapa muy difícil. Entonces, si el niño ya viene entendiendo cuáles son los cambios, por qué hay cambios, esa etapa va a ser más sencilla. No va a dejar de ser difícil, pero va a ser más sencilla, va a ser más, se va a adaptar más fácil al cambio, ¿sí? La adaptación va a ser diferente. Entonces, todos estos puntos son importantes de tenerlos en cuenta, ya sea con nuestros hijos, en la escuela bíblica, o en los ámbitos que nos movemos, los que somos docentes, o en los distintos, los que por ahí son, trabajan en un lugar, en un club, tienen niños a cargo con el deporte. Los que tengan niños a cargo tienen que saber esto, es importante, tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Tienen que tenerlo en cuenta. Así también como recién les dije sobre el momento que estaba atravesando, en este caso yo cité esta etapa, pero saber las etapas de los niños es importante. Porque entonces nosotros vamos a focalizar bien cómo enseñamos, de qué manera, cuál va a ser la estrategia, ni hablar de tener en cuenta, como al principio les dije, sobre la necesidad del niño. Nosotros preparamos, este es un ejemplo, nosotros como maestro preparamos en la escuela bíblica una clase.
del arca de Noé, ¿no es cierto? Y cuando nos vamos ahí con los niños, nos encontramos en la clase, un nene pregunta, señorita o maestra, como diga, ¿qué es la ideología de género? ¿Por qué un compañerito me dijo que yo puedo hacer lo que yo quiero? Tenemos que estar preparados. Entonces, el arca de Noé se transforma, podemos citar el Génesis al principio, de Adán y Eva. Podemos empezar a hablarles de eso. Entonces, cuando estemos con los niños, por favor, no seamos estructurados y estemos preparados para estar frente a esas preguntas, porque los niños van a tener eso en la escuela. Y es difícil, pero va a pasar. Entonces hay que estar preparados para tener la respuesta correcta, para guiarlos correctamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos va a tocar, esto nos va a tocar. Nos va a tocar. Hay mucho material ahí en el Ministerio de Educación que comparten a los profesores que no están buenos. Y entonces las maestras y los profesores toman esos materiales y se los enseñan a los niños, pero no corresponde. Entonces hay que estar preparados para guiar a los niños, para acompañarlos en eso, porque ellos van a estar todo el tiempo con otros niños que lo van a ver normal, muchas cosas van a ver normal, y ellos van a saber que no es normal. Pero ¿saben qué? Como les dije recién, la etapa de la preadolescencia y adolescencia, ellos van a querer ser aceptados. Entonces, hay que reforzar en el hogar. Hay que reforzar todo eso. Porque después no entendemos por qué se apartan o por qué toman caminos que no tienen que tomar. Hay que reforzar. Hay que buscar que tengan confianza en nosotros, nuestros hijos, para que puedan contarnos todas las cosas. Es importante, es muy importante esa parte. Yo tengo mucha experiencia en el aula en secundaria. Yo soy profesora de secundaria y las cosas que me cuentan las chicas es increíble. Cosas muy personales. ¿Por qué me la cuentan a mí? Porque no tienen relación con su mamá, porque no tienen confianza con su familia. Entonces, la contención es importante. Ustedes dirán, pero nosotros somos hijos de Dios, eso ya lo sabemos. No, a veces no todos, no todos son conscientes. Por eso es importante decirlo. El que lo hace, gloria a Dios. Y el que por ahí no se daba cuenta, gloria a Dios, porque lo estamos diciendo. Pero a veces los padres están metidos en el trabajo, en la responsabilidad, y piensan que es algo obvio. Ah, no, mi hijo, si tengo un hijo adolescente, no, obvio, yo soy la mamá o soy el papá.
obvio que me va a venir a consultar, a preguntar. No, capaz que no. Capaz que no, porque por ahí no le dimos la confianza que tiene que tener. Entonces, es importante en estos tiempos, puntualmente en estos tiempos, que hay muchas cosas que la toman como normal. Ya, si vemos solamente un poquito de televisión, hay muchas cosas que ya son re normales y que nosotros sabemos que no es así. Entonces, pensemos, reflexionemos. Esta es una materia para reflexionar. Y bueno, hasta acá la clase. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Tengo la grabación? Sí, gracias.